vas a presentar tu libro. Nos escuchamos. Sí, vamos a presentar hoy en el Colegio Nacional. Víctor Hugo ha tenido la inmensa generosidad de acompañarnos en la presentación de un libro que salió este año, editado por la Universidad Nacional de Quilmes, y que tiene que ver con los jóvenes en la Argentina. Es el resultado de años de investigación. Cuando digo de años, digo hace muchos años que dirijo proyectos de investigación. Es uno de los libros que tienen que ver con los jóvenes y la política en la Argentina. Un párrafo que puede contarnos de ese libro, Florencia. Un párrafo, bueno, es un libro que habla del encuentro nada lineal con los jóvenes y la política como una posibilidad de transformación, pero que también da cuenta de todo lo que falta cuando hablamos de juventud, ¿no? De todo lo que falta por hacer para que el estatuto de lo juvenil en la Argentina sea un estatuto que nos llene de felicidad y de alegría, ¿no? Florencia, ¿cuál es la importancia de la presencia de Víctor Hugo, ¿no?, en el lanzamiento de tu libro? Bueno, para mí tiene una importancia en primer lugar absolutamente afectiva. Agradezco de corazón, ustedes saben lo que en la Facultad de Periodismo admiramos y queremos a Víctor Hugo por todas las veces en las que se ha jugado siempre del mismo lado, del lado de los buenos. Y por otro lado tiene para nosotros en este momento en el que estamos también sufriendo los ataques del medio que tiene la posición dominante en la ciudad de La Plata, tiene también para nosotros una importancia enorme porque nosotros a veces podemos pensar que la disputa o el enfrentamiento tan importante para la democracia entre las corporaciones mediáticas y el pueblo, o entre aquellos esta disputa entre aquellos que creen que tiene que dominar el capital y aquellos que creen que tiene que gobernar el pueblo, sucede solamente en la ciudad de Buenos Aires. Y más bien esta es una disputa que se replica en muchos lugares, también en La Plata, ¿no? Entonces, bueno, Víctor Hugo es uno de los referentes fundamentales en la pelea por una comunicación democrática, por el derecho a la comunicación. Y entonces en ese sentido también para nosotros tiene una importancia política. Florencia, si vos apoyás al Frente para la Victoria, ¿en qué se fundamentó la decisión de crear un partido, un frente nuevo y no dirimir en internas dentro del Frente para la Victoria a nivel local? A ver, lo que con muchos compañeros hacemos es, por supuesto, apoyar un proyecto nacional que ha democratizado la Argentina y ha construido justicia como ningún otro proyecto lo ha hecho en todas las últimas décadas. Y si para hacer esto, para hacer este es nuestro primer apoyo. En este sentido, los partidos políticos para nosotros siempre fueron herramientas, siempre fueron instituciones que nos permiten llegar a lo que creemos, ¿no? No son una finalidad en sí misma. Nosotros no creemos que los partidos políticos tengan que ser en sí mismos una bandera. Y entonces en este momento y en esta coyuntura y en esta ciudad creemos que la mejor manera de apostar a lo mejor del proyecto nacional para ir por todo lo que falta es en este partido, ¿no? Víctor Hugo, ¿cómo ves la ciudad de La Plata después de la inundación? Por eso estuve poco después, cuando todavía estaban los ecos, y vi una tarea que me asombró de solidaridad y de entrega de, sobre todo jóvenes, pero en realidad cuando uno dice los jóvenes está diciendo siempre muchachos de 20 años, jóvenes de, qué sé yo, hasta 40 por lo menos, muy involucrados. Estuve en el barrio San Carlos, anduve dando unas vueltas por allí, me quedé muy impresionado de un hecho interesante como fue ver todo lo que había acumulado que todavía no se había entregado por razones simples de acumulación positiva, es decir, algo estaba como sobrando. Y eso me hizo sentir muy aliviado y todo gesto de solidaridad cuando se corresponde con el colectivo es muy fuerte en el corazón de uno. Así que me parece que La Plata, que tanto perdió, que tanto sufrió, que tanto dolor tuvo, en algún sentido también ganó de conocerse a sí mismo un poco más, porque justamente como en las familias
que nos conocemos mejor cuando las cosas no van del todo bien. Víctor Hugo, ¿Prepara para la audiencia que tiene con Héctor Mañeto? Oh, tan rápido ese tema, porque me gustaría más abundar sobre el libro y sobre el gratísimo encuentro que para mí significa estar con esta muy querible mujer, extraordinaria persona, que me parece muy generosa en incursionar en la política. Después vamos a hablar, si quieren, por qué digo esto de Florencia. Me preparo con esperanza de tenerlo efectivamente cara a cara, ese señor. Creo que nos ha hecho padecer mucho a la sociedad y a mí personalmente con sus persecuciones, con el sesgo mafioso que su periodismo ha tenido durante estos últimos años, sobre todo a partir del momento en que la ley de medios se convirtió en una realidad de la discusión en la Argentina. Lo que ha hecho con el periodismo es convertirlo en esta inmundicia que estamos viendo hasta el último título, es decir, el último título que flota, que es el de hoy, de 2 o 3 de sus diarios, tienen que ver con esa decadencia. Aquí hay muchos estudiantes y periodistas consagrados ya a la profesión que saben perfectamente de qué estoy hablando, de hasta ese último episodio político que ha ocurrido en torno a un asalto que sufrió uno de los candidatos. Cada uno de los temas, lo que pasó con Messi hace pocos días, lo que sucedió con el intento de ubicar a un funcionario como cómplice de un asesinato, es decir, se han recorrido hasta las estribaciones finales de la dignidad que el periodismo tiene que aspirar. Podérselo decir en nombre de lo que yo entiendo que siempre un periodista representa, que es un colectivo que por lo menos está identificado con mi manera de trabajar. Y también a título personal, lo que significa el hecho de que con todo lo padecido en estos años, jamás vi a mi familia preocupada como en estas horas, porque la sensación es que no entró el señor Mañeto, sino que el diablo se sentó en el sillón del living de mi casa. Darme cuenta de eso y podérselo decir en la cara, para mí es algo que me hace esperar con verdadera ansiedad el jueves. Deseo que llegue el momento. ¿Se supo por qué fue la denuncia? La denuncia dice, la denuncia que además tiene ese toque mafioso que significa generar angustia, bastaba con que viniese lo que llegó al otro día recién, que era la carta documento de la doctora que hace la mediación, la carta documento de la mediadora. Pues la noche anterior, a las 8:30 de la noche, en medio de la cena de la paz familiar, incursionaron con un sobre pesado que decía fulano y fulano escribanos, y allí adentro había 2 formas de citarme para esta mediación y de hacerme saber que de lo que en principio me acusarían sería de daños y perjuicios, y se aspira básicamente a un dinero, porque cárcel no puede haber. Víctor Hugo, ¿crees que me gustaría que lo hubiera por monto indeterminado. ¿Crees que es una persecución política? Sí, lo es. Lo es porque queda claramente demostrado en que el diario Clarín nunca se ocupó de mí hasta el 2009, entrado el 2010. Nunca escribió nada de mí, solamente solía salir cada 26 de diciembre cuando cumplo años. Entonces, era lo único que salía, una cosita así el 26 de diciembre. Nunca hubo un comentario, creo que hubo un comentario crítico en la página de espectáculos una vez por un programa de televisión, mínimo, pero jamás dijeron absolutamente nada ni de mi trayectoria ni de mi carrera. Y yo ya hacía bastante tiempo que incursionaba en el periodismo político, yo hice Desayuno, creo que es político también El Espejo, que siempre hice cosas por afuera del fútbol. No existe nada hasta mínimamente agosto, septiembre del 2009, y yo creo que hasta enero del 2010, en el cual empezaran a relacionarme con el gobierno, con los 10 millones de dólares que supuestamente me entregaron, que es algo que yo sé, aunque cueste demostrarlo, que salió de las oficinas que ellos tienen en un lugar de Buenos Aires, que es en la calle Piedras, y luego relacionarme con el gobierno, es decir, quitarme la posibilidad de que yo me estuviese expresando como periodista, sino que ubicarme de un lado muy visible y muy atacado permanentemente. Y desde ese momento hasta ahora, entre el Clarín y los diarios que siguen a Clarín, por distintos motivos, he juntado más de 1000 páginas dedicadas a mi persona, sin contar programas de radio ni de televisión. Entonces, claramente se trata de una persecución referida a la ley de medios. Yo tenía la modesta autoridad que me confería haber estado durante muchos años peleándolos en el tema del fútbol. El fútbol había motivado que yo conociese la forma de actuar. Cualquiera sabe, cualquier futbolero,
que a los dirigentes que les firmaban las conveniencias de ellos los protegían y a los que se enfrentaban los atacaban. La protección dada a Julio Grondona, el presidente de la AFA, durante todos esos años en los cuales era poco menos que Gardel, aunque después fueron cambiando en ese punto de vista. Y yo los denuncié toda la vida, nunca se ocuparon de mí, de buenas a primeras cuando aparece la ley de medios y cuando sale el fútbol para todos, que es cuando se empiezan a poner más nerviosos, comenzaron los ataques. Yo creo que hay fácilmente demostrable una connotación política en los ataques que he recibido. ¿Usted dice que celebra la incursión de Florencia en política? La celebro porque es una persona capaz, sin ningún tipo de dudas. Me parece un altísimo acto de generosidad porque yo me quedaría en la comodidad de la honra que significa para una mujer joven, en la flor de su carrera, estar conduciendo nada menos que una facultad. Y esperaría, yo si hubiese sido consejero le hubiese dicho, espera un momento de connotación nacional para cualquier cosa, para cualquier paso que des, porque nada va a adquirir el relieve que tiene para su vida el cargo que está desempeñando en este momento. Por lo tanto, me parece un acto muy generoso. Esto va por mi cuenta, un poco asumiendo el riesgo pero es lo que pienso, es lo que siento. Así que valoro que incursione. Yo creo que toda persona que es convocada al compromiso de participar en este momento tan enrarecido de la política, cuando sabe que inmediatamente va a recibir un ataque que todavía no se había dado en su función pública, aunque algunos ya ha tenido que recibir porque mostró cuál es el perfil de su ideología, de sus sentimientos políticamente, no es lo mismo que estar en la pelea. Y la pelea es algo que exige una gran valentía, engrosar la piel, un coraje muy especial. La vida de ella va a cambiar, no va a ser para nada tan... Supongamos que la palabra es fácil, nada es fácil así presentado, pero todo lo que hasta ahora había sido llevadero, normal en su vida, en su evolución como persona, va a tener un cambio muy drástico en el cual va a tener que sufrir y padecer ataques y confrontaciones que en algún momento la llevarán a preguntarse por qué me está pasando esto. Florencia, en caso de que seas electa en octubre, ¿vas a asumir tu banca como concejal? Sí, por supuesto. Florencia, quiero preguntarte acerca del editorial del diario El Día de ayer. ¿Cuál es tu opinión? Tengo dos opiniones. Por un lado, me indigna, me produce un inmenso malestar las mentiras del diario El Día. Me parece que es muy importante poder luchar contra aquellos que se creen los dueños de todas las cosas, incluso de la opinión pública, que son capaces de, sin ningún tipo de pudor, mostrar una doble moral de la manera en que lo muestran, en términos de que nos acusan de hacer un cuadernillo pirata, ¿no? Dicen esto, nos acusan de hacer un cuadernillo pirata y de hacer que esto llegue a los ciudadanos platenses. Y no solamente se contentan con decirnos eso, sino que además nos dicen que se resguardan los derechos a iniciar acciones judiciales al respecto, ¿no? Fíjense que, por un lado, entonces, mi primera opinión es que es condenable que un diario de tantos años y que tiene esta capacidad de venta, que no es lo mismo que la capacidad de comunicación tan grande, mienta de la manera en que lo hace. Pero por otro lado, la verdad es que a mí me da mucha alegría que hayamos podido con los compañeros y compañeras hacer un periódico con una información que, si no fuera por el esfuerzo de muchos, jamás hubiera podido circular, porque jamás el diario El Día iba a dar cuenta de nuestras propuestas y de nuestras campañas a toda la ciudadanía. Y si no hubiera sido por nuestros esfuerzos, jamás se hubiera respetado el derecho a la comunicación que tienen todos los platenses para informarse, para tomar la mejor decisión. Y también me alegra de que no nos asustemos de ninguna manera con sus amenazas, porque ellos durante muchísimo tiempo han sido no solamente los que han tenido una posición dominante en los medios en la ciudad de La Plata, sino que además han abusado de esa posición dominante para dar informaciones clasistas, racistas, discriminatorias,
para llevar hasta el límite la falta de respeto a los trabajadores de la distribución, de la venta, de distribución, e incluso muchísimas ocasiones de los trabajadores periodistas, que ellos son los que tienen, fíjense qué hipócritas, ¿no? Porque hablan de iniciar acciones legales cuando ellos son los que desde hace años se resisten a aceptar esta decisión del gobierno nacional, de la presidencia, de que la venta y la distribución es un asunto de interés público y no es solamente un negocio privado, ¿no? Entonces, bueno, este es un país, ustedes lo deben saber muy bien, este es un país que tiene una de las mejores leyes de servicios audiovisuales y una de las posiciones que tiene un gobierno que tiene una de las posiciones más progresistas del mundo con respecto a la comunicación y a la libertad de expresión. En muy pocos lugares del mundo se puede decir, se puede opinar, se puede escribir lo que cada uno desea. Y fíjense quiénes son los que siempre tratan de judicializar la libertad de expresión, porque finalmente se trata de eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les moleste? Que llegue información a los platenses para que puedan decidir con información plural y no solamente con lo que ellos dicen. Bueno, fíjense quiénes son los que les molesta entonces la libertad de expresión. Estos mismos medios que lo que hacen es judicializar la libertad de expresión. En una justicia que tiene algunos sectores que nos llenan de honra, que nos dignifican como argentinos, pero que tiene muchísimos sectores que lejos de ser democráticos han luchado contra la democracia y que se resisten a responder a la voluntad popular, ¿no? Bueno, ahí estamos en un conflicto muy grande que por suerte se hace visible también en este tiempo histórico. Esa es la parte buena, ¿no? Que se haga visible, que se haga explícito. Si no hubieran encontrado los compañeros y compañeras la manera de distribuir esa información sobre nuestras propuestas, qué más legítimo que en democracia informar sobre qué es lo que proponemos a la hora de ir a una elección. Si no hubieran encontrado los caminos, posiblemente jamás el Diario del Día hubiera dado cuenta de ello. En este contexto, ¿qué me puede decir que análisis puede hacer la situación de Massa, el asalto que sufrió el intendente de Tigre, que se vio en los medios, sobre todo en estos últimos días, con diferentes cruces del gobierno nacional y también de la oposición? Creo que hoy Juan José Álvarez empezó a tomar medidas en la relación con el periodismo. Le dijo a Jorge Rial que había que quitar toda connotación política de este episodio. Es el primero que empieza a darse cuenta que lo que intentó Sergio Massa ayer en la conferencia de prensa fue un exceso indebido de acuerdo a lo que después se fue sabiendo. El hecho de ver el asalto y que provoca más risa que miedo, el hecho de conocer las relaciones de la familia de Massa con el autor del asalto y con una persona afectivamente muy vinculada a él, que trabajaba con la familia, el ocultamiento que se hizo de este tema, que para mí es muy grave. Hay gente que no lo ve con esa gravedad, pero a mí me parece que es algo que en otros medios y en otro país y con otro periodismo que estuviera mucho más al cuidado ético de las responsabilidades que tienen las personalidades públicas, podría generar hasta renuncias, porque no se puede sostener lo que ha sucedido en el ocultamiento de una información tan importante en lo policial, en lo jurídico y en lo político, porque la información tiene una connotación política también muy fuerte. Con todo esto que ha ocurrido, el paso de las horas lo llevó. Yo hablé con un funcionario que es Santillán, que naturalmente es un hombre del palo del gobierno y que hizo lo posible por sostener un criterio que por supuesto yo no compartí en una larga nota que hicimos hoy en la radio, pero al rato supe que Jorge Rial había conversado con Juan José Álvarez y que Álvarez dijo esto no tiene ninguna connotación política, y se lo dije a Massa desde el primer momento que conocí el episodio. Me parece que esto va a empezar a ordenar la situación y que a Massa le conviene salir de un tema que da la sensación de, si lo quieren evolucionar de la forma que lo han hecho, avanza hacia un fuerte papelón político.